¿Por qué hay personas que oran durante décadas sin ver cambios, mientras otras experimentan transformaciones profundas al comprender un solo versículo bíblico? Neville Goddard, maestro espiritual del siglo XX, solía decir que el mayor obstáculo no es la ausencia de fe, sino creer en el momento equivocado. Muchos creen que Dios es capaz, pero no viven como si ya hubieran recibido. Y justo aquí es donde Marcos 11:24 revela un misterio que ha permanecido oculto para millones. En los próximos 18 minutos descubrirás el principio bíblico que Neville llamaba la llave maestra de la manifestación divina. Un principio tan revolucionario que puede cambiar por completo tu manera de creer, de declarar y de vivir, incluso si has intentado todo y nada ha funcionado hasta ahora. Londres, 1935. Las calles estaban envueltas en niebla cuando Neville caminaba hacia su pequeño apartamento. A su alrededor, la gente arrastraba el peso de crisis económicas, familias rotas, expectativas frustradas. Pero Neville caminaba con una paz inexplicable. Esa mañana había leído algo que cambiaría su enseñanza para siempre. Al abrir el Evangelio de Marcos, sus ojos se detuvieron en palabras que ardieron en su interior. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Creed que lo recibiréis, non esperad a recibir, non rogad hasta que llegue. Creed que ya es vuestro. Neville comprendió en ese instante que Jesús no enseñó a pedir suplicando, sino a recibir con certeza absoluta antes de ver cualquier señal. Y tal vez esto explica el dolor que cargas hoy. Oras, ayunas, lees las Escrituras, buscas respuestas, pero en lo profundo de tu ser aún esperas una confirmación, aún dudas, aún crees que la bendición llegará algún día, y es precisamente esa postura la que bloquea silenciosamente lo que Dios ya decretó. Pero respira profundo, porque hay una noticia extraordinaria. Lo que Neville descubrió no requiere ser teólogo, tener un ministerio o una vida perfecta. No exige repetir mantras 1000 veces, ni orar hasta quedar sin voz. Solo requiere un ajuste interno con lo que Dios ya estableció. Porque cuando comprendes Marcos 11:24 como Neville lo hizo, nunca vuelves a orar igual. Comienzas a vivir como alguien que ya posee lo prometido. Prepara tu corazón. El portal espiritual está abierto. La revelación comienza ahora. En aquella misma temporada en que Neville recorría las calles neblinosas de Londres con las Escrituras bajo el brazo, su realidad externa, humanamente hablando, no reflejaba nada sobrenatural. Las facturas llegaban puntualmente. Algunos estudiantes abandonaban sus clases de filosofía. Los ingresos eran inciertos. Amaba a Dios, confiaba en Cristo, meditaba en los salmos cada mañana, pero había una pregunta silenciosa que lo inquietaba. Si el Señor prometió, ¿por qué tantas cosas parecen no manifestarse? Una noche, agotado, se sentó frente a una vela encendida, apartó todas las distracciones y abrió nuevamente el Evangelio de Marcos. Sus ojos cayeron sobre una frase que había leído cientos de veces, pero esta vez fue como si se encendiera en fuego divino. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta vez no lo leyó como teoría teológica, lo leyó como manual de operación espiritual. Creed que lo recibiréis. Tiempo verbal, presente perfecto. No era simplemente creer que Dios podría cambiar algo en el futuro. Era posicionarse internamente como quien ya ha recibido aquello que Dios decretó. Era vivir como si la respuesta ya hubiera descendido del cielo, aunque los ojos físicos aún no vieran nada. Neville cerró los ojos e hizo una oración sencilla, casi un susurro. Señor, no quiero solo hablar de fe. Quiero vivir la fe tal como tu palabra la describe. Entonces hizo algo que más tarde enseñaría a miles de personas. Tomó una factura que estaba sobre la mesa, la colocó encima del Evangelio abierto
en Marcos 11 y declaró, no con tono de súplica, sino como decreto sagrado alineado con la promesa. Padre, por fe ya he recibido la provisión para esta necesidad. No sé cómo vendrá, pero sé que tu palabra es verdad. Elijo creer como si ya estuviera resuelto. Aquella noche no sucedió nada mágico. El sobre seguía allí, pero algo profundo cambió dentro de él. La atmósfera de su corazón se transformó. La ansiedad dio paso a una paz inexplicable, como describe Filipenses 4:7. Días después, una oportunidad inesperada de trabajo apareció exactamente por la cantidad que necesitaba. Neville entendió. No era casualidad. Era el principio espiritual de Marcos 11:24 en acción. A partir de ese momento, comenzó a enseñar que la fe bíblica no es solo creer que Dios existe o que puede actuar algún día. La fe bíblica es una postura espiritual. Te alineas con lo que Dios ya dijo, vives en gratitud anticipada y declaras la palabra como verdad presente. Incluso antes de ver, es lo que Jesús refuerza claramente. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibisteis. Observa el tiempo verbal. Creed que lo recibisteis, no que vais a recibir. Neville decía que este es el código olvidado de la manifestación. Creer y vivir como si ya fuera tuyo, porque Dios ya lo liberó en el ámbito espiritual. Conectaba Marcos 11:24 con lo que Pablo escribió en Romanos 4:17 sobre Abraham. Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. Abraham fue considerado padre de la fe, no porque vio primero, sino porque caminó, habló y se comportó como padre de multitudes, cuando aún no tenía ningún hijo en sus brazos. Eso es fe según las leyes divinas. El corazón se posiciona antes de que la circunstancia cambie. La fe es el contrato firmado en el cielo. La manifestación es simplemente la entrega en la tierra. Pero durante generaciones, muchos cristianos aprendieron lo contrario. Algunos fueron enseñados que la fe verdadera es esperar sin sentir nada, casi una resignación fría. Otros fueron condicionados a pensar que agradecer antes de ver es presunción, como si fuera falta de respeto hacia Dios. Y muchos, quizás como tú, crecieron escuchando que es más espiritual aceptar la carencia que posicionarse sobre una promesa. Neville, con las escrituras abiertas, cuestionaba todo esto con valentía, siempre con reverencia. Si la misma Biblia nos manda a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16, ¿por qué tanta gente se acerca a Dios como si fuera un extraño tocando la puerta? Comenzó a desmontar algunos mitos con la propia palabra. Primer mito, solo puedo creer de verdad después de ver alguna señal. Pero Marcos 11:24 dice exactamente lo contrario. Creed que lo recibisteis. Si solo descansas después de ver, eso no es fe, es constatación. La ley divina de la cosecha espiritual funciona así. Plantas la confianza primero para después ver el fruto. Segundo mito, la gratitud anticipada es ilusión. Neville respondía con Marcos 11:24. Jesús nos enseñó a creer que ya recibimos. La gratitud antes de la manifestación no es teatro, es alineamiento con la realidad espiritual. Es decir, no veo todavía, pero sé en quién he creído. Tercer mito, esperar es quedarse quieto, sufriendo hasta que Dios decida actuar. Bíblicamente, no. Esperar en el Señor, como describe Isaías 40:31, es una espera activa. Renovar fuerzas, continuar caminando, tomar decisiones alineadas con la promesa, actuar como quien cree que Dios está guiando cada paso. La fe nunca excluye la acción, inspira la acción correcta. Cuando Neville hablaba de vivir como si ya hubieras recibido, no estaba inventando una filosofía nueva. Estaba traduciendo a la vida práctica lo que Marcos 11:24 enseña. Era como si tomara ese versículo, lo colocara bajo una lupa espiritual y dijera,
Esto no fue escrito para enmarcar, fue escrito para vivirlo el lunes, en la factura, en la consulta médica, en la conversación difícil, en la decisión financiera, en el sueño que parece imposible. Así fue como su vida cambió. Y así es como la tuya comienza a cambiar hoy. No cuando todo se resuelve, sino cuando eliges creer y comportarte como quien ya recibió lo que Dios prometió. Y ahora, antes de continuar con las historias y aplicaciones prácticas, quiero invitarte a dar un paso simple pero profundamente espiritual. Ve ahora a los comentarios y escribe con conciencia y fe esta frase. Por fe, vivo como quien ya recibió lo que Dios prometió. No lo escribas apresuradamente, respira profundo. Imagina Marcos 11:24, abierto delante de ti. Visualízate escribiendo esto como quien firma un pacto con el cielo. Cuando registras esta declaración, no solo estás comentando un video, estás sellando delante del Dios que creó el universo la decisión de dejar de vivir como si todo faltara y comenzar a vivir como hijo o hija que confía en la promesa. ¿Lo escribiste? Déjalo registrado en el mundo espiritual y en el mundo físico. Historia 1. El maestro que aprendió a vivir como si ya hubiera recibido. Carlos, 36 años, maestro cristiano. Daba todo de sí por sus estudiantes, pero en casa vivía un conflicto silencioso. El salario apenas cubría los gastos y el sueño de completar su maestría parecía cada vez más distante. Durante meses oró, pidió, lloró, y nada cambiaba. Llegó a pensar que tal vez Dios no tenía ese plan para él, hasta que escuchó por primera vez la enseñanza de Marcos 11:24 bajo la luz de Neville. Carlos decidió intentar algo simple. Abrió su Biblia en Marcos 11, colocó el formulario de la maestría sobre las páginas e hizo una oración breve, pero diferente a todas las anteriores. Señor, por fe ya he recibido recursos y puertas abiertas. Hoy me comporto como quien ya está matriculado. A continuación, hizo una acción pequeña pero alineada. Visitó nuevamente el sitio web de la universidad, aunque no tenía dinero para pagar la matrícula, y ese mismo día encontró una convocatoria recién abierta para becas académicas. Se inscribió con el corazón palpitante, no pidiendo, sino agradeciendo como si ya hubiera recibido. 3 semanas después llegó la carta, beca completa. Carlos lloró al leerla. No porque sucedió, sino porque en el fondo ya llevaba esa certeza antes de ver. Neville decía, la manifestación es solo la confirmación de lo que la fe ya estableció. Y Carlos lo entendió en carne propia. Historia 2. El joven que transformó rechazo en testimonio. Miguel, 29 años. Servía en la iglesia desde adolescente. Tenía talento en diseño gráfico, pero pasaba meses sin conseguir empleo en el área. Envió 95 currículos. Nada. Ninguna entrevista. Con cada nuevo no, sentía que su valor disminuía. En sus oraciones decía, Señor, cuando el empleo llegue tendré fe. Pero un día, al leer Marcos 11:24 en un devocional, algo lo confrontó. La fe no es respuesta a lo que aparece, es convicción de lo que Dios ya prometió. Miguel hizo entonces el ejercicio que Neville recomendaba. Decidió verse como alguien que ya había recibido. Organizó su escritorio como si ya estuviera trabajando. Preparó su portafolio final y cada mañana declaraba, Padre, te agradezco porque el trabajo preparado para mí ya existe y camino hoy como quien ya lo recibió. Esto cambió su postura y su energía ante las personas. Entró a una comunidad profesional en línea, no como alguien en búsqueda desesperada, sino como alguien presentándose con confianza. En menos de 10 días, un reclutador que nunca había respondido antes lo llamó. Era una vacante cerrada que ni siquiera estaba pública. Miguel entró a la entrevista con la convicción que Marcos 11:24 produce. Fue contratado, no porque tuvo suerte, sino porque su fe dejó de esperar para después
y comenzó a vivir el ya lo recibí. Historia 3. La esposa que oró por restauración sin implorar. Elena, 54 años. Casada casi 32 años, vivía un matrimonio desgastado. El esposo estaba distante, silencioso, frío. Ella oró por meses para que Dios restaurara el hogar, pero cuanto más lloraba, más sentía que la distancia aumentaba. Un día, escuchando un estudio sobre fe y gratitud anticipada, se dio cuenta. Sus oraciones estaban llenas de miedo, no de confianza. Eran súplicas, no decretos de fe. Elena abrió la Biblia en Marcos 11:24 y declaró: Señor, no sé cómo será, pero te agradezco porque el amor que tú plantaste en este matrimonio ya está siendo restaurado. Vivo hoy como quien ya recibió paz en el hogar. Esa fue la clave. No intentó cambiar al esposo, se cambió a sí misma. Comenzó a actuar como una mujer que ya tenía un matrimonio restaurado. Redujo quejas, aumentó pequeñas expresiones de cariño, volvió a orar en gratitud y no en desesperación. 3 semanas después, el esposo, que hacía meses no conversaba, sugirió: «¿Vamos a cenar fuera esta semana? Creo que necesitamos hablar». Elena lloró antes de responder, no porque ahora Dios escuchó, sino porque finalmente había aprendido a alinear su postura interna con la promesa divina. Neville decía: cuando cambias por dentro, el mundo exterior no tiene más opción que responder. Y fue exactamente eso lo que ella vivió. Estas 3 historias tienen algo en común. Ninguna involucró fórmula mágica, velas, rituales externos ni superstición. Todas involucraron fe alineada con la palabra, acción coherente y la decisión de vivir como quien ya recibió. Exactamente como Marcos 11:24 describe. Y ahora que has visto esto reflejado en vidas reales, llegamos al punto crucial del video, la revelación práctica de la técnica espiritual de Neville, basada en Marcos 11:24. Respira profundo por un instante. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una enseñanza más. Neville decía que existen momentos en la vida espiritual en que el cielo abre una ventana y entrega un entendimiento que lo cambia todo para siempre. Y este es uno de esos momentos. Antes de revelar el decreto, necesito alertarte sobre algo que Neville enseñaba con mucho temor. El poder espiritual solo puede ser usado por un corazón sometido a Dios. Santiago 3:10 nos recuerda: de una misma boca proceden bendición y maldición. Por eso Neville decía a sus estudiantes: quien no domina su propia lengua no debe intentar dominar la realidad con ella. Tal vez estés pensando: ¿pero puede algo tan simple realmente transformar mi vida espiritual? Sí, Dios nunca complicó las cosas. Nosotros las complicamos. Naamán casi perdió su sanidad porque la instrucción de Eliseo parecía demasiado simple. El poder de Dios siempre se manifiesta en la simplicidad de la fe, no en el tamaño del esfuerzo humano. Ahora prepárate. Si puedes, ve a un lugar más silencioso. Jesús dijo: entra en tu aposento y cierra la puerta. Mateo 6:6. No porque Dios no te escuche en otros lugares, sino porque ciertos momentos exigen conciencia total. Porque cuando escuches el decreto que Neville extraía de Marcos 11:24, algo en tu espíritu va a reconocer la verdad antes de que tu mente lo entienda. Tal vez sientas paz, tal vez lágrimas, tal vez un calor en el pecho. No luches contra eso, solo recibe. Aquí está lo que Neville enseñaba cuando explicaba el poder de vivir como si ya hubieras recibido. Te agradezco porque por fe ya he recibido aquello que Dios prometió. Te agradezco porque por fe ya he recibido aquello que Dios prometió. Este decreto es 100% bíblico porque traduce la estructura exacta de Marcos 11:24. Fe, certeza, no suposición. Fe, convicción de algo que aún no se ve. Jesús mandó creer que ya recibimos.
Este decreto activa la gratitud anticipada, lo que Neville llamaba la señal para el cielo, y alinea tu postura interior con la promesa divina. Ahora escucha nuevamente como si estuvieras ante Dios. Te agradezco porque por fe ya he recibido aquello que Dios prometió. Deja que esto penetre tu espíritu. Es simple, es limpio, es bíblico, es poderoso. Te agradezco. Cuando inicias con gratitud, cambias tu posición espiritual. No estás pidiendo, estás reconociendo. Y la Biblia ordena esto: dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. La gratitud es la llave que abre la puerta de la manifestación, porque declara: confío en el carácter de Dios antes de ver el actuar de Dios. Porque por fe, esto deja claro, la manifestación no nace de la emoción, sino de la decisión. Fe no es sensación, es convicción. Fe no es euforia, es elección espiritual. Fe no es desear, es apoyarse en la palabra. Marcos 11:24 no describe la fe como sentimiento, sino como certeza y convicción. Ya he recibido. Esta es la parte que activa el código espiritual que Neville explicaba. Aquí te alineas con la orden de Jesús en Marcos 11:24. Creed que lo recibisteis. Tiempo verbal pasado. ¿Por qué? Porque ante Dios todo ya está consumado en el mundo espiritual antes de aparecer en la tierra. Cuando dices, ya he recibido, no estás negando la realidad actual. Estás declarando la realidad espiritual superior, aquello que Dios prometió. Aquí está el fundamento. No estás decretando tu voluntad ni inventando deseos. Solo te estás alineando con lo que Dios ya prometió en la palabra. Si Dios lo dijo, entonces es seguro declararlo. Si Dios lo prometió, es legítimo recibirlo por fe. Si la Escritura lo afirma, la fe lo confirma. Neville nunca enseñó a crear cosas fuera de la Biblia. Siempre decía, recibimos aquello que Dios ya estableció en el Espíritu. Al unir estas cuatro partes, declaras gratitud, corazón alineado, fe, convicción, recibimiento, posición espiritual, promesa, base bíblica. Es lo que Marcos 11:24 describe. Es lo que Abraham vivió en Romanos 4:17. Es lo que Jesús enseñó en todas sus instrucciones sobre fe. Cuando pronuncias este decreto, activas dentro de ti la realidad de la promesa. No es magia, no es superstición. Es ley espiritual de la fe creada por Dios y revelada por la Biblia. ¿Cuándo? Al despertar, antes de cualquier otra palabra, Salmo 5:3 dice que nuestras primeras palabras son semillas espirituales. ¿Dónde? Frente al espejo o en tu lugar secreto de oración, Mateo 6:6. El espejo te recuerda declarar para quien Dios realmente te ve. Hijo, no esclavo. ¿Cómo decirlo? Voz firme, humilde, sin prisa. Mano en el corazón, si es posible. Una sola vez con convicción real. Después, silencia y di solo: gracias, Padre, está hecho, porque la fe declara y descansa. La fe pide una vez y agradece 1000 veces. Ahora que has recibido el decreto central de Marcos 11:24, necesitamos profundizar. La fe verdadera no se apoya solo en la emoción, se apoya en la comprensión espiritual de aquello que Dios estableció. Neville decía que la fe se vuelve poderosa cuando la mente entiende lo que el espíritu ya sabe. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, unir Biblia, espiritualidad y claridad racional. Cuando Marcos 11:24 declara, creed que lo recibisteis, no está describiendo poesía, está describiendo una ley espiritual. En el mundo físico todo funciona por leyes: gravedad, movimiento, estructura. En el mundo espiritual también existen leyes que Dios estableció. La ley de la siembra, Gálatas 6:7. La ley de la cosecha, la ley de la palabra, Proverbios 18:21.
La ley de la fe, Marcos 11:23. La ley de la manifestación, Romanos 4:17. Estas leyes no sustituyen a Dios, revelan cómo Dios ordenó que el universo espiritual funcione. Neville decía, Dios no es Dios de caos, todo milagro tiene un orden, y en ese orden tu fe no convence a Dios. Abre el camino para recibir lo que Dios ya liberó. Imagina así, Dios es como un río infinito de provisión, amor, dirección, sanidad y restauración. Ese río ya está fluyendo. Malaquías 3:10 lo llama ventanas de los cielos abiertas. La fe no crea el río, la fe te conecta al río. Y la palabra declarada es la pala espiritual que cava ese canal. Por eso la fe no es esperar sentado, es alinear corazón, pensamiento y acción con lo que Dios prometió. Montaigne, Proverbios 18:21. La lengua crea caminos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no significa que la palabra humana sustituye a Dios. Significa que Dios eligió operar a través de la palabra como canal espiritual. Marcos 11:23. Jesús confirmó esto directamente. Tendrá lo que dice. Jesús no dijo, tendrá lo que piensa, ni tendrá lo que desea. Dijo, lo que dice. La palabra es el vehículo de la fe. Romanos 4:17. Dios manifiesta a través de la declaración. Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. Cuando repites esta postura, solo estás imitando al Padre como hijo que sigue el ejemplo. Marcos 11:24. El modelo interior. La fe es convicción antes de la evidencia. Dios actúa no sobre lo que ves, sino sobre lo que crees. Isaías 55:11. La palabra vuelve con resultado. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Cuando declaras la palabra de Dios, operas dentro de esa promesa. No es psicología, no es autoayuda, es estructura espiritual revelada desde Génesis hasta Jesús. Neville decía que la fe funciona como un puente invisible. Estás de un lado donde nada ha cambiado todavía. La promesa está del otro lado, donde todo ya está listo. La fe es el puente. La declaración es el acto de pisar ese puente. La gratitud anticipada es el paso firme que impide que el puente se derrumbe. Sin fe, el puente no existe. Sin palabra, no pisas. Sin gratitud, retrocedes. Esta metáfora explicaba de forma simple lo que Marcos 11:24 describe con profundidad sobrenatural. La ciencia no sustituye la Biblia, solo confirma principios que Dios estableció desde el principio. Neurociencia, renovación de la mente, Romanos 12:2. Estudios modernos muestran que al repetir frases con emoción e intención, el cerebro crea nuevas vías neuronales. Cuando declaras, te agradezco porque por fe ya he recibido aquello que Dios prometió, tu mente comienza a operar desde esa certeza interna, y eso cambia tus actitudes, decisiones y comportamientos. Es Romanos 12:2 en acción, transformación por la renovación de la mente. Física cuántica. El observador altera el resultado. Experimentos demuestran que el posicionamiento interno altera el comportamiento de las partículas. Hebreos 11:3 ya lo decía. Lo visible nace de lo invisible. La fe es la postura del observador espiritual que aguarda la manifestación. Epigenética. Pensamientos cambian biología. Pensamientos y palabras alteran emociones, hormonas e incluso expresión genética. Esto explica por qué las declaraciones bíblicas producen paz, claridad y valor. Alinean cuerpo, mente y espíritu con la verdad de Dios. Neville decía, la mente es el campo, la palabra es la semilla. La ciencia solo llegó después. Neville nunca criticó a quien oraba, solo señalaba la diferencia entre oración de desesperación y decreto de fe. Oración común que no manifiesta foco en el problema. Señor, ya no aguanto más. Sentimiento de falta. Por favor, dame algo. Repetición ansiosa. Fe futura. Un día, quién sabe.
Esto no es pecado, pero esto no activa Marcos 11:24. Decreto de fe que manifiesta. Foco en la promesa, gratitud anticipada, convicción presente, alineamiento con la Escritura, postura de hijo, no de mendigo. Por eso, cuando dices el decreto de hoy, te agradezco porque por fe ya he recibido aquello que Dios prometió. Estás usando la estructura espiritual correcta. Te posicionas en el presente, donde Dios opera. Declaras con la boca que es la puerta. Descansas, porque la fe no fuerza, la fe acepta. ¿Lo ves? No es teoría, es ley espiritual, es Biblia, es fe viva. Y ahora que tu mente y tu espíritu están alineados, llegamos al momento oportuno para avanzar a la parte siguiente del viaje. Ahora que entendiste el principio, vamos a vivir el principio. Este es el momento en que la revelación deja de ser concepto y se convierte en encuentro. Si puedes, cierra los ojos por algunos instantes. El mundo afuera puede esperar. Dios está aquí ahora. Respira profundo. Toma aire lentamente. Sostén por 2 segundos. Suelta lentamente. Una vez más. Y percibe cómo tu respiración comienza a desacelerar tu alma. Ahora, coloca la mano en tu corazón. Esto no es misticismo, es enfoque. Es solo tú recordándole a tu cuerpo que está aquí presente ante Dios. Quiero que imagines algo simple, una puerta de luz suave, no agresiva, no aterradora, una puerta que representa aquello que has esperado por meses, tal vez años. Puede ser restauración emocional, puede ser un empleo, puede ser provisión, puede ser sanidad, puede ser reconciliación, puede ser dirección. Nadie necesita saber cuál es esa puerta, solo Dios. Ahora escucha esta pregunta que viene directo de Marcos 11:24. ¿Cómo sería vivir como si esa puerta ya estuviera abierta? Percibe el peso de la pregunta. No dice, imagina la puerta abriéndose. Dice, vivir como si ya estuviera abierta. ¿Cómo despertarías? ¿Cómo orarías? ¿Cómo te comportarías ante las personas? ¿Cómo enfrentarías el día? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué postura espiritual tendrías? Ahora respira profundo y escucha esta frase. No estás esperando que Dios actúe. Dios está esperando que te posiciones. Porque la fe es eso. Postura antes de la evidencia, certeza antes de la señal, convicción antes del cambio. Ahora, lentamente, aún con la mano en tu corazón, repite conmigo en voz baja o solo en tu pensamiento. Señor, te agradezco porque por fe ya he recibido aquello que prometiste. Siente la frase, no como teoría, sino como verdad espiritual. Una vez más. Te agradezco porque por fe ya he recibido aquello que prometiste. Ahora imagina tu puerta de luz acercándose a ti, no abriéndose, acercándose, y percibe que algo cambia dentro de ti. Dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien que ya recibió. Este cambio interior es lo que destraba milagros. Así es como Dios trabaja, en lo profundo, en lo invisible, en el corazón, antes que en la circunstancia. Ahora, deja que Dios te hable a través de esta frase, hijo, hija, la promesa ya es tuya, camina como dueño de ella. Siente esto dentro de ti. Es el Espíritu Santo alineando tu fe con la palabra. Ahora, abre lentamente los ojos. Observa cómo tu pecho está más ligero, cómo tu mente está más calma, cómo hay una sensación de certeza que no estaba ahí antes. No es psicología, no es sugestión, es fe despertada. Es Marcos 11:24 encarnado. Toma una hoja, tu celular o un cuaderno de oración. Escribe esta pregunta. Si ya hubiera recibido aquello que estoy esperando, ¿qué cambiaría hoy? Después, escribe la respuesta. No necesitas mucho. 2 o 3 frases son suficientes. Esta escritura sella lo que el Espíritu comenzó dentro de ti. Hoy, aún antes de dormir, haz esto. 1.
Abre tu Biblia en Marcos 11:24. 2. Coloca la mano sobre la página. 3. Di solo: gracias, Señor. Está hecho. Y duerme con esa certeza. La fe no grita, la fe descansa, la fe no implora, la fe agradece. Acabas de activar algo profundo y la respuesta ya comenzó a moverse en tu dirección. Antes de que salgas de este video, déjame recordarte algo que el mundo intenta hacerte olvidar. La fe que transforma ya habita dentro de ti, no alrededor, no en algún lugar distante, dentro. Marcos 11:24. No es solo un versículo para memorizar, es una identidad para vivir. Es Dios diciendo: camina como quien ya recibió y verás lo que aún no ves. Ya no eres espectador de tu propia vida, eres hijo o hija del Rey, heredero de promesas eternas, portador de la palabra que crea caminos donde no existe carretera. Todo lo que declaraste hoy, todo lo que agradeciste por fe, todo lo que visualizaste en Dios, ya está registrado en el cielo. Ahora es tu turno de caminar diferente, de actuar diferente, de orar diferente, de despertar mañana con la certeza de quien sabe: ya recibí y por eso vivo como quien tiene. La bendición fue liberada, la promesa fue confirmada, la puerta ya existe y estás frente a ella. Que el Dios de Marcos, el Dios de la fe que antecede los hechos, confirme sobre tu vida todo lo que fue declarado hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo portal divino.